Continuamos con el estudio de Pentateuco. Vamos a ver ahora la unidad 5, Génesis, la historia patriarcal. En esta oportunidad vamos a ver a Isaac y Jacob, los capítulos 25, versículo 19, hasta el final del capítulo 36. El nacimiento de Jacob y Esaú y la rivalidad entre ambos. Rebeca resultó ser estéril. Al compararse Génesis capítulo 25, verso 20 con el versículo 26 del mismo capítulo, se ve que transcurrieron 20 años entre el casamiento de Isaac con Rebeca y el nacimiento de Esaú y Jacob. Fue dada a Rebeca la profecía de que los dos hijos serían fundadores de dos naciones antagónicas, es decir, rivales. La nación que descendería del mayor serviría o dependería de la nación que surgiría del más joven, es decir, los descendientes de Esaú servirían a los descendientes de Jacob. Esaú significa velloso y después fue llamado posteriormente Edom, es decir, esto significa rojo, por haber comido guiso rojo. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 25, verso 30, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Esaú fue el antepasado de los edomitas, que ocuparon la región al oriente de Judá. El vocablo Jacob, el hijo menor, significa el que toma por el calcañar, pero también posteriormente Esaú nos muestra que Jacob puede significar suplantador. Dice en Génesis capítulo 27, verso 36, y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi decisión. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Aquí entonces Esaú llama a Jacob como suplantador. La venta de la primogenitura por parte de Esaú a cambio de un simple plato de lentejas revela que Esaú no asignaba valor alguno a la misma. Para él la primogenitura no tenía ningún valor, porque tenía ideales fuera de la satisfacción física e inmediata. Es decir, que encontraba satisfacción más en este mundo que en las cosas espirituales. Esaú se convirtió en hábil cazador, siguiendo las emociones y aventuras. Un hombre admirado de ese tiempo seguramente por esas características. Era impulsivo y también generoso, pero sin dominio propio e incapaz de apreciar los valores espirituales. Es una muestra del carácter del hombre natural. El hombre natural que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para él la primogenitura pues no tenía el mismo aprecio. Para él era una locura todo aquello. Es una muestra del carácter del hombre natural. Esaú. Jacob, en cambio, era un hombre pacífico que amaba la vida hogareña, era eficiente en el manejo de los asuntos de la familia, pero interesado, mañoso y astuto en el trato con los demás. A pesar de eso, le preocupaba lo espiritual. Tenía un aprecio mayor por las cosas espirituales. Vamos a ver ahora una breve escena de la historia de Isaac en estos capítulos, viendo cuál es el trato que recibe de parte de los filisteos. Este capítulo registra 3 tentaciones a las cuales Isaac tuvo que hacer frente. Primero, abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre. Vino un tiempo de hambre en ese lugar y tuvo que huir y tuvo que abandonar la tierra prometida. Aquí vemos un carácter también de desconfianza a las promesas de Dios. Número 2, simular que Rebeca no era su esposa en un momento de peligro, como lo hizo también ahí su padre Abraham. 3, reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos. Él no lo hizo, más bien se guardó y no respondió de la misma manera. Es así que en el capítulo 26 Isaac está en Gerar y en medio de esta gente, en medio de estos filisteos,
bueno, va a sufrir bastante maltrato. El relato en que se manifiesta la envidia de los filisteos arroja luz sobre el carácter de Isaac, porque a pesar de este maltrato, él se mantiene y no actúa por cuenta propia. El patriarca demostró el espíritu del Sermón del Monte 2000 años antes de que éste sea predicado, pronunciado por nuestro Señor Jesús. Los filisteos lo consideraban un extraño y un intruso. Cegar los pozos en aquel tiempo, es decir, cerrarlos, taparlos, era un acto de gran provocación, ya que el agua era vital importancia para ser un elemento escaso en aquella parte de Palestina. Era difícil de conseguir el agua, así que con mucho esfuerzo, con mucho cuidado, alguien cavaba y encontraba un pozo y obtenía de ahí el agua para vivir, pero los filisteos, contenciosos, venían y lo cubrían seguramente. Isaac podría haberse defendido porque era mucho más poderoso. Eso nos dice el capítulo 26, verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces Isaac, pudiendo defenderse, no lo hizo, pero prefirió ceder que reñir, considerando que más valen la paz con los hombres. Entonces él dio la otra mejilla. Cuando quisieron quitarle ahí los pozos, él dejó y encomendó la causa a su creador. Jacob suplanta a Esaú. En esta escena, Jacob y Esaú ya están maduros y viene un momento en el cual la bendición de Isaac debe ser llegada al hijo quien va a recibir la bendición de parte de Dios y continuar con esa promesa. Pero Isaac, enceguecido por los impulsos carnales y la parcialidad, estaba decidido a dar a Esaú lo que él sabía que no le pertenecía al hijo mayor. Según la profecía del capítulo 25, verso 23, dice la palabra de Dios: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Podemos observar aquí que Esaú sabía que el hijo menor sería el heredero de la promesa. Sin embargo, Esaú, siguiendo la costumbre de aquel tiempo, que consideraban al hijo primogénito como el heredero de todo, siguió esa corriente y estaba enceguecido y tratando de dar esta bendición a Esaú. Isaac pensaba en la parte material que deseaba Esaú, pues no mencionó las promesas más importantes que Dios había hecho a Abraham después de haber sido suplantado ahí Esaú. Pidió solamente la riqueza que nace de los campos, el señorío sobre sus hermanos y sobre los cananeos. Es decir, que la bendición que Esaú buscaba era simplemente para este mundo, le alcanzaba solamente para este ámbito. En cambio, Jacob buscaba algo más, trascender de este mundo real, material, a algo mucho mejor. La bendición que Isaac transmitió a Jacob cuando éste estaba por irse a Paddan-Aram, que está en el capítulo 28, versículos 3 y 4, fue la verdadera bendición de Abraham, porque incluyó tanto la tierra como la descendencia. Dice ahí, capítulo 28, versos 3 y 4, la bendición que recibe a Jacob de parte de Isaac, su padre. Dice la palabra: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta fue la verdadera bendición, porque incluyó tanto la tierra como la descendencia. Jacob viaja a la Mesopotamia, motivada en parte por el temor de lo que pudiera hacerle Esaú, que estaba enojado porque Jacob le quitó la bendición. Es así que Rebeca animó a Isaac a que enviara a Jacob a la casa de Labán en Paddan-Aram. Jehová confirmó a Jacob en el desierto, él solo, durmiendo ahí bajo las estrellas. Jehová confirma a Jacob las promesas del pacto que su padre le había hecho al bendecirlo. Le prometió que lo acompañaría, guardaría y traería de vuelta a la tierra prometida. La revelación divina en Betel era por pura gracia.
un favor inmerecido. Jacob fracasó muchas veces. No obstante, había algo en él que respondía a Dios y algo que Dios podía cambiar. Había un anhelo, había un deseo en el corazón de Jacob de poder alcanzar a Dios. Jacob en casa de Labán. Los 20 años que pasó Jacob en casa de Labán fueron duros. Labán empleó contra Jacob la vieja arma del engaño que Jacob mismo anteriormente había utilizado. Dios usó las experiencias de estos años como una escuela para disciplinar y preparar a Jacob a fin de que éste fuera heredero de las promesas del pacto. El matrimonio con las dos hermanas trajo consigo dificultades y celos. Jacob se había enamorado de Raquel y acordó con Labán trabajar 7 años por ella. Sin embargo, llegado el momento, le dio por esposa a la hija mayor, que es Lea, y le dijo que debía trabajar 7 años más por Raquel. Así que, después de haber recibido a sus dos esposas, a Lea y Raquel, tuvo que trabajar 7 años más. La rivalidad entre las dos esposas de Jacob, Lea y Raquel, explica los nombres de sus hijos, ya que estos fueron dados de acuerdo con las circunstancias o sentimientos de las madres. Vamos a ver, por ejemplo, Rubén significa Bet, un hijo. Simeón significa ha oído. Leví, juntado. Judá significa alabanza. Dan es juez o juzgó. Neftalí significa mi lucha. Gat significa buena fortuna. Aser, bienaventuranza o feliz. Isaacar, hay una recompensa. Zabulón, morada. José, añadidura. Benjamín, hijo de la diestra. Aquí podemos observar entonces que cada hijo tiene un mensaje, podríamos decir, de una mujer hacia la otra, y las victorias que entre ambas buscaban ir superándose. Durante los 14 años que Jacob sirvió a Labán para conseguir a Raquel, Dios bendijo a Labán por causa de su yerno. Así que Jacob prosperó grandemente a expensas de su suegro, y este Labán menguó, disminuyó. Jacob vuelve a la tierra prometida. Después de pasar 20 años en la casa de Labán, Jacob se dio cuenta de que era tiempo de salir de Padan Aram. Como Jacob prosperaba, Labán y sus hijos comenzaron a sentir envidia. Por esa razón, la única solución para esto era que Jacob vuelva a su tierra. El pacto que hicieron Labán y Jacob demuestra que no se tenían confianza, ya que levantaron una piedra como señal que sirviera de límite entre los dos. Además quisieron un majano que serviría como testimonio del pacto e invocaron a Dios como su testigo entre los dos. Dios animó a Jacob con una visión de ángeles protectores. Jacob llamó al lugar Mahanaim, vocablo que significa 2 campamentos. Es decir, que aquí habían 2 campamentos. Uno era su propio campamento indefenso y el otro campamento era el de Jehová, que rodeaba al de Jacob con su presencia gloriosa. Se espantó Jacob al oír posteriormente que su hermano Esaú, ofendido, salía a su encuentro con 400 hombres. Se supone que venían armados. No podía huir, pues sus hijos y esposas lo acompañaban. Tomó precauciones para que, en caso de ataque, no fueran destruidos. Envió mensajeros amistosos a Esaú y luego mandó astutamente regalos para apaciguar la ira de su hermano Esaú. En la lucha que tuvo ese encuentro con el ángel Jacob, cerca del arroyo de Jaboc, se aprecia en conjunto la vida de Jacob hasta esa altura. Es decir, se muestra cómo había estado viviendo Jacob hasta ese momento. Siempre confió en sus propias fuerzas, en su astucia y en las armas carnales, y había ganado. Pero ahora de nada le serviría, ya que bastó un toque del ángel para que Jacob quedara cojo e incapaz de seguir luchando. Se arrojó en los brazos de Dios, no pidiendo liberación de su hermano ni de ninguna otra cosa material, sino pidiendo la bendición de Dios. Esto es lo que pidió y buscó Jacob. El ángel de Jehová cambió su nombre, y este cambio indica un cambio de carácter,
como lo vemos en el Nuevo Testamento en Juan 1:42, cuando el Señor Jesús cambia el nombre a Simón por el de Pedro, y cuando también Abraham es cambiado su nombre por Abraham y de Sarai por Sara. Esto era un cambio total. Ahora el nombre Israel significa el que lucha con Dios, y el significado de su nuevo nombre da la pauta de la manera en que venció. De aquí en adelante no era el engañador luchando astutamente con los hombres, sino el hombre que obtenía victorias con Dios por medio de la fe. Su cojera simboliza la derrota de su propio yo, su espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado que Dios siempre va a recibir. Jacob había prometido a Dios que volvería a Betel. Esto lo vemos en el capítulo 28, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero a pesar de esta promesa, solamente fue hasta Siquem. Por lo tanto, Jacob pagó un elevado costo por no cumplir su voto. Su hija Dina fue violada, y por las influencias cananeas sus hijos Simeón y Leví se convirtieron en seres crueles y traidores y vengativos. En Betel, Jacob edificó un altar, y Dios le manifestó confirmando su nuevo nombre y las promesas del pacto. Luego se trasladó a Hebrón, hogar de su padre Isaac, y Dios sembró terror en los corazones de los cananeos, y protegiendo así a la familia de Jacob de la venganza de los paganos. Es así que Jacob, ahora llamado Israel, vendría a ser el padre de las 12 tribus de Israel.